Bueno, hola, hola. Desde aquí, desde Noruega, los colombianos queremos también aportar nuestro corazón en este programa del nuevo orden mundial. Yo pienso que la mejor manera de mirarlo es llamando la atención sobre algunos hechos. Por ejemplo, ¿en cuántos países hay proyectos de ley que buscan despenalizar o ampliar el aborto? Hagámonos esa pregunta. Se sabe que en muchos estados, por ejemplo, hablando de México, ha sido una batalla feroz, realmente muy fuerte, y han tenido que utilizarse muchos recursos para impedir. Pero lo interesante es de que cuando termina esa batalla en un estado, en uno de los estados, sigue en otro, y después en otro, y después en otro. Lo mismo que se da dentro de México, lo encontramos por países también. En Argentina, por ejemplo, es a luchar, a luchar, a luchar, hasta que se logró lo que se logró. En Perú, en Colombia también lo hicieron, lo quieren ampliar en Colombia nuevamente. Entonces, uno se hace una pregunta. Llama la atención que en todas partes se está buscando lo mismo. ¿Quién pone de acuerdo a tanta gente? ¿Quién está financiando esto? Evidentemente, esto requiere tiempo, esfuerzo, talento. Hay que movilizarse, hay que tratar de convencer a la gente. Eso es tiempo. Todos sabemos que nadie regala su tiempo. A mí me comentaba alguien de que alguien en Perú, en el Congreso, en su país, ella no era congresista, ella trabajaba como secretaria, y ella decía, yo veía llegar a los promotores del aborto visitando primero al diputado o al congresista, luego al otro, y eso cuesta. Hay que pagar mucho para llegar hasta allá. Eso está pasando en todas partes. Hay movimientos que se pagan por esto. ¿De qué manera podemos pensar de que no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde viene esto? ¿Quién coordina esto? Tenemos que analizarlo. Tenemos que mirar analicemos por qué el llamado matrimonio del mismo sexo es porque es lo mismo, es claramente lo mismo que estamos diciendo con el aborto, es una misma meta. De lo que se trata no es de la legalización del matrimonio gay, es como una meta volante, como en biciclismo. Ese no es el propósito final. De lo que se trata es de llegar a lo que se está llegando, por ejemplo, en Inglaterra, donde se celebra con júbilo que tienen el primer alcalde nominario. Para ellos, quienes creen que es un hombre, mujer, que no es ni hombre ni mujer, es un nominario. Y de eso es lo que se trata. Se trata de la disolución de toda diferencia entre hombres y mujeres para que queden ¿qué? Para que todos quedemos como individuos que no podemos ni siquiera hablar de nuestra identidad y que estamos simplemente desprovistos ante el Estado. De eso es lo que se trata. Por ejemplo, hay varios medios de comunicación internacional que ponen que el origen de las protestas, por ejemplo, en Colombia, en unos meses atrás, tuvimos unos fuertes meses de protestas, y el punto en que quiero llegar es que se menciona como origen y como lo más destacado en las protestas en Colombia es la brutalidad policial. Si ustedes conocen Bogotá, encuentran grafitis, paredes pintadas que dicen policías asesinos. Trataron de hacerlo también en el metro de Medellín, pero la gente de Medellín tomó armas en el asunto y no lo permitió, pero eso sucedió.
Por ejemplo, en el exterior, la BBC, en la Rusia, Deutsche Welle de Alemania, otros como este estribillo lo toman muchas cadenas del mundo. Ya dije, la agencia rusa de noticias, la RT, el Jazeera o el Deutsche Welle de Alemania, todos ellos repiten brutalidad policial en Colombia. Resulta que estas protestas no empezaron por ahí. En Colombia se ha tenido obviamente casos de autoridad policial, pero también han sido policías linchados, asesinados, mujeres asesinadas. Eso no sale en las noticias. ¿Quién determina que todas las noticias tienen que ser recortadas de la misma forma? Hay un motivo. Y es que en muchos lugares hay protestas sobre lo que se ha descrito como brutalidad policial, y a partir del asesinato de George en los Estados Unidos de América, después de ese asesinato, pues protestaron en muchos estados de los Estados Unidos y en muchos otros lugares. Y cuando empezaron estas protestas, siguieron protestas en Inglaterra, en Australia, en Alemania, en protestas por brutalidad policial en muchas partes. Eso significa entonces que ser policía es un bruto, o que solamente se necesita ser policía para tener brutalidad. Eso es lo que nos quieren manifestar. ¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que hay una serie de fenómenos que no están desconectados, no pueden estar desconectados, se repiten de una vez a otra vez, siguiendo las mismas estrategias, los mismos espacios. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Colombia es la repetición calcada de lo que pasó en Chile. Es exactamente la misma estrategia. Son estrategias: ataque al sistema de transporte masivo, en el Transmilenio, en Cali el mío, en Medellín al metro. O sea, incendios en diferentes partes del país, protestas continuas, incertidumbre. ¿Quién hace esto? Eso no son ideas que se repiten, no son ideas que brincan las fronteras de los países. Por eso es necesario que tengamos en cuenta que tenemos que terminar de despertar y mirar que lo que significa es un nuevo orden mundial. Preguntémonos, ¿cuáles son las estrategias de ese orden mundial? Yo creo la más notable de esas estrategias tiene que ver con una especie de manipulación de la idea de libertad. Manipulación de la idea de derechos. Y esto va directamente al corazón de la sociedad, particularmente al corazón de los jóvenes. Para mí, la estrategia número 1 es una manipulación de la idea de derechos y de la idea de libertad. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta que nos hablen de nuestros derechos. Da la impresión que cuando me hablan de derechos, pues se aumenta mi espacio de acción, mi seguridad, se aumenta mis oportunidades. Entonces, es muy fácil sentir, cuando nos hablan de derechos, es muy fácil sentir que estamos ganando. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Mira, cuando alguien te habla solo de derechos, parece que te está prometiendo una libertad sin límites, pero en realidad con este se está proclamando como un garante o tutor tuyo. Es decir, en el momento en que yo te digo, mira, toma tus derechos, pelea por tus derechos, recuerda tus derechos, son importantes tus derechos. Cada vez que te lo digo, tú te sientes más grande,
más fuerte, pero en realidad el que se está volviendo grande soy yo. Yo me estoy presentando como el defensor de tus derechos, yo me estoy presentando como el garante de tus derechos y además me estoy presentando como el tutor, el que te está enseñando qué significa ser libre. Esta estrategia viene de mucho tiempo atrás. Se puede incluso desde la Revolución Francesa, para que miremos la estrategia del marxismo. ¿Qué utiliza la estrategia del marxismo? Esa. Vamos donde los que están sufriendo, porque Marx consideraba que los que sufrían eran los proletarios. Vámonos a los que están sufriendo y vamos a decirles, sus derechos están siendo conculcados, están siendo pisoteados. A partir de ese momento, nosotros quedamos como los representantes de la clase obrera, de los jóvenes, nombrados representando de los homosexuales, de las mujeres. ¿Cómo se ve con esa clara visión? Este fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio, no recuerdo el apellido, quedarse únicamente con la clase proletaria no funciona. Muchas veces el obrero no se encuentra con momentos tan desesperantes y si tiene alguna forma de mejorar, pues ahí se acaba la revolución. Necesitamos una revolución atomizada, una especie de revolución que se le empieza a repetir el mismo estribillo a todo el mundo. Mujeres, por ejemplo, mujer, tú estás siendo oprimida, puedes ser liberada a través de ¿qué? Admitirme a mí como tu representante. Y tú que sufres, que eres indígena, por ejemplo, se motivan los indígenas. Mira, si tú estás sufriendo, haz esto. Se les hablan de sus derechos de manera que yo me siento feliz. Obviamente es una metáfora. Me reconoces como representante y así hacemos también con los jóvenes. Hay edades en la vida en que necesitamos un cambio, es apenas normal. La psicología del adolescente es, yo soy diferente que mis papás, diferente que mis mayores. El adolescente y el joven necesitan un cambio, esperan un cambio. Esta es una población vulnerable para esto. ¿Qué es cambiar? Yo te enseño, mira, tus papás han sido heterosexuales, tú vas a ser bisexual. Y que ellos se paren en la cabeza si quieren. Que ellos hagan lo que quieran, se enojen, destilen rabia. Si se ponen muy bravos, necesitamos, pues pedimos la custodia y tú sales ganando. Así le hablan a los jóvenes. La principal estrategia es una especie de manipulación a través de los derechos. Y cuando las personas creen que sus representantes son verdaderamente estos que le están hablando de sus derechos y que les están hablando de estas cosas, pues ya sabemos qué es lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que entregan su libertad y entonces después los representantes, con esa especie de cheque en blanco firmado con las mujeres que se creen representadas, los obreros que se creen representados por sus sindicatos, los homosexuales que se creen representados por sus líderes, todos estos representantes son los que terminan con el poder de las manos de estos. ¿Para qué? Para servirle al nuevo orden mundial. Esta es la estrategia principal. A lo largo de esta conversación van a salir otras estrategias. Fundamentalmente quieren una sola cosa, que haya un solo discurso. Eso es lo que están buscando. Que todos pensemos del mismo modo, que todos nos metamos a las mismas reglas y que después de someternos sonriamos y digamos, ahora sí soy libre, ahora sí soy feliz. De eso se trata. Es muy triste que nosotros estemos como cristianos, como creyentes en Dios, que estamos pasando por estorbo. Los que creemos en Dios les
que somos conscientes de lo que está pasando, estamos quietos. Estamos pensando que el mundo ya se volvió así y que no hay nada que hacer, que nos estamos dejando llevar por el río, ¿sí? Pero hay personas despiertas y pensamos que tenemos que despertarlos. Ahí va, así va el río, no nos podemos dejar llevar por ese río. Tenemos que despertar, tenemos que tener clara la meta. El propósito del nuevo orden mundial es hacer desaparecer las distancias intermedias, de modo que solo quede el Estado y el individuo. ¿Cuáles son estas instancias intermedias? Todo el modo de asociación entre las personas que les provea formación, información, seguridad emocional, refugio y certeza efectiva. Todo lo que se oponga entre arriba del individuo, que agrupa a varios individuos, o debajo del Estado, en el sentido de que es crítico con los poderes estatales o con los poderes transnacionales, porque esto del nuevo orden mundial es internacional. Todo lo que se pone intermedio son el gran estorbo. Es lo que no permite que se termine de lograr el nuevo propósito del orden mundial. Por ejemplo, la familia. La familia es un estorbo. ¿Por qué? Porque pensando, por ejemplo, en un joven de 17 o 18 años, está con todo el fervor de cambiarle el mundo. Quisiera darle un puño a toda la sociedad para que todo empiece una sociedad nueva. Estando en ese momento, están colonizando su mente. Con todo esto lo mencionado, lo están colonizando. Pero resulta que este muchacho pertenece a una familia que lo valora, que lo quiere, que le habla, que lo escucha, que le critica sanamente sus posturas, sus pensamientos. Tal vez este muchacho va a salir a unas protestas y eso está bien que tenga, porque es que también es necesario también. Pero como él tiene una familia y en esa familia se le ama, se le escucha, se le critica, resulta que esa familia empieza a convertirse en un amortiguador de todas las revoluciones que se querían realizar a través de ese muchacho. Entonces, esa familia sigue siendo como un amortiguador. Y si ese muchacho, a la vez que tiene su familia o en vez de su familia, tiene un grupo de amor, de familia, de gente, de personas donde se hablen con claridad en estos temas, no por partecitas, sino que se hablen. Este muchacho no va a pasar a ser no va a empezar a ser tan frágil, porque ahí nos damos cuenta que la enseñanza de la iglesia, la estructura de la iglesia, cuando está llena de amor para el avance, la iglesia nos propone ese amor, ese avance. ¿Qué iglesia? No es necesariamente la religión, son las órdenes, el amor. ¿Hasta dónde podemos llegar si no buscamos a Dios? ¿Hasta dónde podremos llegar si nos olvidamos de todos los valores? ¿Hasta dónde podremos llegar si los jóvenes repiten lo que van mirando? Solo repiten el orden del nuevo orden mundial. Ellos empiezan y se van repartiendo, y para mis hijas, por ejemplo, mi hija pequeña que les hablaba, ella me dice: mamá, es que no es nuestro problema, es el problema de ella o de él. Hay que respetar su personalidad. Sí, hay que respetar su personalidad, pero hay que hablar con ellos y decirles realmente qué es lo que está pasando, dónde están los valores. Para los jóvenes eso es una cosa anticuada, absurda.
que le quita los derechos de abortar, de hacer sexo como quieran, pero los valores son un límite para la libertad, pero es algo que moldea. Los antiguos decían destruir el recuerdo, destruir la historia que ha formado la iglesia. No es una institución que ha acabado con las culturas, es una plataforma de formación. Tenemos que llevar a nuestros hijos porque nosotros estamos acabando con ellos, permitiéndole a nuestros hijos que todo sea tan tranquilo y tan normal. Entonces, este efecto de no tener límites en el orden de las cosas, pues esto todo nos está llevando a este nuevo orden mundial. Yo me preocupo por todos estos órdenes que se están mostrando ahora, sobre todo, por ejemplo, no hay uno solo. La nueva era, por ejemplo. Hay muchos caminos falsos que nos están entrando y bajando los valores, tanto a nuestros hijos como a nosotros mismos. Son movimientos que no son independientes. Estos movimientos están llamando nuevo orden mundial, nueva era, por ejemplo. La nueva era, por ejemplo, la función de este nuevo orden mundial es una manera falsa, es una manera tramposa, una manera ficticia de satisfacer las necesidades espirituales de las personas. Es decir, hay dos cosas que podemos hacer con la religión. Una cosa es tratar de destruirla. Ese es un esfuerzo, ¿cierto? Pero hay gente que está trabajando en destruir la iglesia. Pero hay otra cosa que están haciendo con la iglesia, y es lo que hace la iglesia, nosotros lo ofrecemos de otra manera. Es decir, dado que la gente sigue buscando, porque definitivamente es algo que está en el corazón humano, dado que la gente sigue buscando trascendencias o espiritualidad, pues nosotros les vamos a dar espiritualidad. Una espiritualidad ficticia, esa es la nueva era. En esencia, la nueva era es una espiritualidad ficticia que satisface las necesidades del corazón, del amor, pero eso es la nueva era. Y nosotros terminamos aceptándolo porque no conocemos suficientemente lo que es realmente espiritualidad religiosa o común unión. Ahora años se hablaba mucho de todo lo de la iglesia católica, por ejemplo, que se dañaba y se dañaba. Entonces se dieron cuenta cuando los católicos empezaron a separarse de la iglesia a los protestantes, la gente se dieron cuenta de que los católicos tenían muchos vacíos y ellos, según la nueva era, empezaron a llenarle las nostalgias. Entonces, ahí fue donde empezaron a llegar como a llenar esos vacíos. Y como la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica tiene tantos sacramentos, entonces empezaron a cambiar, por ejemplo, lo de la Eucaristía, lo de muchas creencias de rezar, de estar unidos, empezaron a reemplazar. La nueva era empezó
también con unas ventajas, en grandes ventajas, es una religiosidad sin moral. En el catolicismo por lo menos dicen que se decía que si una persona está viviendo en adulterio, pues no debería acercarse a la comunión. Si una persona tiene una vida homosexual activa, no debe acercarse a la comunión. Es decir, en la Iglesia Católica está claro, o debería estar claro, pero está claro que hay una relación entre lo que yo creo, lo que yo vivo y lo que yo celebro. Hay una relación entre esas tres, es decir, entre la fe, la moral y la liturgia o el culto. La nueva hora rompe todo esto. Ahora resulta que solamente vas a relajarte a través del yoga, del budismo, de meditación trascendental, a través de lo que ellos llaman conexión con los ángeles, que es peligroso, y los ángeles sí son buenos, pero es peligroso manejarlo como lo está manejando la nueva era. Lo que se quiere lograr es satisfacer de modo ficticio una necesidad espiritual, de manera que tú no debes echar la oración. La nueva era también viene reemplazando lo comunitario con lo cerebral. Y esto le encanta a la clase media y a la clase alta y a la clase altísima de nuestra sociedad. Es decir, nuestra fe bendita, la que nos dieron los apóstoles, es una fe en comunidad. Y en comunidad significa que yo voy a la iglesia y en la iglesia me encuentro con el pobre, con el leproso, con el que huele mal, con el que no me cae bien, con el que yo he criticado, con el que me critica. Eso es ir a la iglesia. Por lo tanto, el solo ejercicio de ir a la iglesia es un ejercicio no solamente espiritual. El solo hecho de ir a la iglesia católica ya es un ejercicio de conversión, porque me hace ver todos esos límites y todas esas situaciones que yo tengo. Está un poco frío, pero está muy bonito. Están las montañas, el sol. Esto es un área demasiadamente relajante que me vine. Bueno, a través del subjetivismo de la moral y a través de, volvamos a retomar el tema, de este tipo de espiritualidad, la persona desaparece en las instancias inmedias. O sea, la nueva era está acortando la comunidad, la parroquia, la iglesia. Todo eso empieza a desaparecer. Solo quedo yo con una ilusión, triste ilusión de que me estoy uniendo al todo. Ese es el gran mensaje de la nueva era. Me estoy uniendo al todo. Es una unión con el todo que se salta el hecho de que no me importa el que sufre. Se salta el hecho de que no me importa el que a quién le caigo mal o a quién le caigo bien. Qué fácil, ¿no? Es una espiritualidad súper fácil. Es una espiritualidad aislada, individualista, por no mencionar todas las conexiones que tiene con el mundo de los demonios. Ese modo de espiritualidad me produce una cierta satisfacción y, por ejemplo, cuando retomamos otros medios de espiritualidad y te llena tu corazón y te sientes con una conexión muy profunda
de estos movimientos progresistas, el avance de estos procesos comunistas, socialistas, van unidos a estas situaciones de espiritualidad. Marx, Engels, Lenin, todos ellos creían que había que eliminar la religión. Pero el demonio se ha dado cuenta que no es posible, no han podido. Se crean mártires y el demonio dice, nah, el mejor negocio no para el demonio no fue ese. Entonces, ¿qué está haciendo? Está cambiando la estrategia por otros tipos de seres con docilidad, amarrarlos de otra manera, porque les está dando una cierta libertad, les da angustia, porque no tienen valores, no tienen a Dios en su corazón. Y eso es una parte muy importante, enseñarle a nuestros hijos. A mí me gustaría hablar un poquito sobre los ángeles, porque realmente es algo, pero es un tema bastante largo para otra ocasión, porque realmente la nueva era retoma mucho lo de los ángeles, y los ángeles sí son buenos, sí son 9 coros de ángeles de verdad, pero no es como lo están manejando. Bueno, la ideología de género, siguiendo con el tema en el orden mundial, es bueno que entendamos por qué la ideología de género es la clave dentro de todo este embrollo o método de transformación de las sociedades. Es importante por esto. Cuando una persona encuentra solidez emocional y psicológica, es porque puede contestar a las preguntas básicas que hemos conocido, sobre todo por los valores, por la filosofía. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito de mi vida? Cuando una persona tiene respuestas a estas preguntas, esa persona tiene cierta solidez, tiene roca, por decirlo de alguna manera, sabe dónde está parada. Esa persona, por ejemplo, puede responder, por ejemplo, una mujer, ¿quién soy yo? Soy una mujer adulta, vivo en el siglo XXI, soy colombiana, tengo una formación católica, espero de la vida que mis hijos también tengan estos valores que les hemos sembrado. Yo tengo 3 hijos grandes, bellos, un varón y 2 hijas, un esposo, y mi propósito de vida es que mis hijos tengan una familia también. Entonces, cuando una mujer es sólida, sabe de dónde viene, para dónde va, por qué hace lo que hace. Si tratas de mover una mujer, aunque uno no tenga todas las capacidades de formación, uno no cambia, porque uno ya sabe dónde está, porque uno sabe y tiene valores y tiene felicidad con lo que uno ya ha formado. Hay muchos temas feministas, pero uno de los temas feministas dice que le tiene miedo a las mujeres felices. El feminismo le tiene miedo a las mujeres felices. Una mujer feliz, cuando ve crecer sus hijos, tiene un emprendimiento, se siente amada de su esposo, de sus hijos, sabe que después de la muerte tiene vida con Cristo. Una mujer así de sólida, con esos valores, no se puede mover. La sola sonrisa de un hijo es suficiente para que una mujer así se defienda. Pero ¿qué pasa? Cuando esta mujer ni siquiera sabe si es mujer o no es mujer, entonces ahí entiendes de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Es
es muy duro cuando miramos un documental que unas personas no tenían ninguna ciudadanía. Si tú preguntas a una persona que quién eres y tú dices soy colombiana, tienes una identidad. ¿Te imaginas cuando la gente no tiene una ciudadanía y han nacido en un país donde no tienen una identidad de un país, cómo se sienten? Sin derechos, cómo se siente de frágil, no tienen claro de dónde son ni para dónde van, pero viven ahí, entonces no lo tienen claro. Es una incertidumbre permanente y eso es lo que da la ideología de género. Hace que la persona ni siquiera se pueda definir. La meta no es el matrimonio igualitario. La meta es lograr que todos se vuelvan no binarios, para que todos seamos de un género fluido, como lo llaman ellos, y eso se mira como libertad. Si yo soy de género fluido, quiere decir que yo puedo disfrutar con hombre, animal o cosa, con lo que sea. Aparentemente más libertad, pero el precio a largo plazo es la pérdida de la seguridad interior. Esa pérdida de la seguridad interior hace que la persona diga, pero yo necesito que alguien me adopte, que alguien me proteja, que alguien me acoja. Exactamente lo mismo que sucede con los seres humanos apátridas. ¿Qué es lo primero que buscan? ¿Qué es lo que buscan los seres apátridas? Un país que los acoja para tener derechos. Cuando la ideología de género penetra, los que se sienten no binarios, adivine quién los protege. Los protege el nuevo orden mundial. Todos estos desfiles de estas manifestaciones, sé qué es lo que quieren. Confirmar que en la mente de ellos y de otros que quieran estar como ellos, confirmar que somos los únicos que te vamos a defender. Ideología de género. Por ejemplo, cuando tú y yo estamos en un edificio y llegamos por primera vez a ese edificio, no lo conocemos, pero se supone que alguien grita, ¡fuego! ¡Fuego! Uno dice, ¡fuego! A alguien que está con nosotros conoce el edificio y nos dice, no te preocupes, sígueme. Y uno sin saber por dónde ir, ¿qué haces? Sigues a esa persona. Porque no tienes conocimiento, no tienes seguridad, ¿qué haces? Te atienes a lo que te está diciendo esa persona porque piensas que esa sí lo conoce y esa sí realmente lo conoce y yo lo sigo para salvar mi vida. Es un mecanismo para poder llevar a la gente de una forma que, bueno, si yo pudiera dar una recomendación, yo les diría, los papás tenemos que hablarle a los niños y tener una actitud, porque las mujeres son más susceptibles y más manipuladas en esta salvación del nuevo orden mundial. ¿Qué pasa si yo no le hablo a los niños desde los 8 a 9 años a los niños con serenidad, con claridad? Y si no hay una formación o una dieta que sea bastante bien pensada y una dieta de medios de comunicación, o sea, los niños van a estar igual en ese mundo, en esa sociedad, pero si tenemos una buena comunicación y tenemos límites y tenemos reglas en la casa, vamos a salvar a nuestros hijos. Pero mi recomendación es esa, tomar a los niños desde pequeños y decirles, nada nos va a servir si no tenemos estas 3 cosas. Primera, necesitan vernos auténticos. La hipocresía es una primera cosa que no es satisfactoria en este medio. Segundo,
Tenemos que tener capacidad de servicio social. Cuando un hogar está encerrado en sí mismo, se le enseña a los jóvenes a estar encerrados en sí mismos. Y es cuando nosotros no pactamos desde niños órdenes, límites, y además de esos límites, llamados a una organización moral. No se puede avanzar con los jóvenes si no tenemos alegría. Y la alegría del evangelio, la alegría de los valores, la alegría del amor, si no está ahí, si solamente es advertencia, regaño, suspicacia, interrogatorio, perderemos nuestros hijos, perderemos a nuestra juventud. Y eso tiene que estar. La alegría, la compañía, la camaradería, todo eso tiene que estar. La comunicación es una estrategia importante. Yo les recomiendo estas estrategias porque bueno, lo principal que tenemos que tener es oración. Antes, durante y siempre. Antes de cada conversación debemos tener una oración. Sin una dosis de oración intensa, gozosa, ardiente, sin oración ardiente no se logra nada. Esa es la base. Y tú siémbralo todo, tú entrégalo todo, ellos lo van a recopilar. Si nosotros tenemos esa oración ardiente y le damos estos principios a nuestros hijos, lo vamos a lograr. Un abrazo desde Noruega, Dios los bendiga y bueno,